Hola a todos, mi nombre es Leonardo Rivero, soy ayudante primera del equipo de meteorología agrícola de la Universidad de Luján. Hoy vamos a tener una clase sobre pronóstico del tiempo. Los invito a ir repasando el PowerPoint que ustedes tienen en los archivos que les hemos enviado, así vamos explicando esta clase. Muchas gracias. Acomodo la cámara para que no se caiga. Ahí está. Bueno, en primer lugar vamos a definir qué es el pronóstico del tiempo, ¿sí? Luego vamos a ver en qué consisten los modelos meteorológicos matemáticos que se utilizan para pronosticar, la importancia de la Organización Meteorológica Mundial, los tipos de pronósticos que se elaboran principalmente en nuestro país, los servicios climáticos que brinda el Servicio Meteorológico Nacional y por último las tareas que tienen los pronosticadores. Bueno, para definir un pronóstico o predicción meteorológica encontré una definición que se resume de la siguiente forma. Pronosticar consiste en determinar anticipadamente los valores correspondientes a las variables meteorológicas, ¿sí? Recuerdan que las variables meteorológicas son aquellas que vimos en la primera clase cuando fuimos a la estación agrometeorológica de la UNLU, donde estuvimos viendo justamente la temperatura, la presión, la humedad, la nubosidad, la precipitación y bueno, todas esas variables que afectan a una determinada región. Pronosticar se pronostica sobre una determinada región. Para eso se necesitan datos de todos los lugares del mundo. Es decir, para pronosticar, no puede pronosticar un país o una provincia aisladamente con las condiciones meteorológicas que tenga en su país o en su región, porque la atmósfera no tiene fronteras, ¿sí? Y el comportamiento de la atmósfera es mundial, es decir, como se van moviendo los sistemas atmosféricos, afectan a todos los países por igual. Entonces, para poder pronosticar se necesita información, se necesitan datos de todos los puntos del planeta Tierra. Por ello, el organismo que une a todos los servicios meteorológicos de todos los países es la Organización Meteorológica Mundial. Este organismo es intergubernamental, especializado de las Naciones Unidas. Y bueno, coordina todos los servicios, ¿sí? Para ello se necesita tener datos que sean confiables. Existen muchas formas de obtener datos meteorológicos. El que nosotros vimos en la primera clase fue el de la estación de superficie, ¿sí? Acá lo marco con el dedo. Sí, ahí hay una estación de superficie donde se obtienen todos los datos de las variables que estuvimos hablando. Pero con datos de superficie no alcanzan solamente para poder pronosticar. Se necesitan datos de los barcos meteorológicos que se encuentran en nuestros océanos, boyas que también están en los océanos, datos de los aviones. Sí, cada avión lleva sensores para medir temperatura, por ejemplo. Datos de satélites, ¿sí? Geoestacionarios o satélites con órbita polar. Estas imágenes satelitales llegan a un centro de control, ¿sí? Donde se obtienen las imágenes y luego son enviadas al observatorio mundial, ¿sí? El sistema mundial de observación que lo tiene la Organización Meteorológica Mundial. También hay datos de radares meteorológicos y estaciones automáticas, que hay muchísimas en este momento. Entonces, fíjense la cantidad de información que se tiene que procesar, ¿sí? Toda esa información se procesa
en un solo lugar, que es el Sistema Mundial de Observación, y de allí se obtienen los datos para poder modelizar la atmósfera, para poder hacer un modelo matemático que indique cómo se va a comportar, cómo se está comportando la atmósfera en un momento dado y cómo se va a comportar en horas posteriores o en días posteriores. Hablando un poquito del tema de los aviones, ¿sí? En este momento justamente hay una baja de información por el tema de la pandemia del coronavirus, que hay muchísimos vuelos que se han cancelado, la mayoría. Entonces, en este momento, el Sistema Mundial de Observaciones Meteorológicas está en una deficiencia de datos de altura, ¿sí? Entonces, los modelos en este momento están teniendo un poco de deficiencia en ese aspecto. Ahí estamos hablando ya de los modelos. Bueno, estos modelos están basados en ecuaciones matemáticas que corresponden a las leyes físicas que describen el comportamiento de la atmósfera, ¿sí? Para hacer este proceso de predicción del tiempo, bueno, lo que estuvimos hablando recién, ¿sí? Se necesita saber el estado inicial de la atmósfera mediante datos de observación. Y esos datos, ¿cómo tienen que ser? Esos datos tienen que ser buenos, tienen que tener una calidad que sea suficientemente buena para poder ser contrastado con los datos de todo el mundo. Entonces se controla esos datos, luego se determinan condiciones iniciales para diferentes puntos geográficos de todo el planeta. A partir de allí se realiza una resolución de ecuaciones correspondiente a cada punto, se repite ese proceso de resolución y para llegar a la solución correspondiente a un tiempo de predicción de 24, 48 y después de varios días, semanas, hasta 10 días aproximadamente. Cuando ustedes ven en los celulares, por ejemplo, que les llega información del pronóstico, que es lo que más a mano tenemos ahora, ustedes ven, por ejemplo, que para hoy es miércoles, para el domingo anuncian lluvia, 20 milímetros, 50 milímetros, tormenta. Pero ¿qué pasa? Llega el domingo, no lo vi más al celular, y me quedé con esa idea. Llega el domingo y un sol a pleno. ¿Qué pasó? ¿Se equivocó el pronóstico? No se equivocó el pronóstico. Las condiciones de la atmósfera son cambiantes, ¿sí? Y hay que hacer un seguimiento continuo de cómo va cambiando el movimiento de la atmósfera. Entonces, si yo hubiera seguido todo el procedimiento, se ve que los pronósticos se van actualizando día a día o cada 12 horas se van actualizando estos modelos. Entonces lo que estaba pronosticado desde el hoy miércoles para el domingo, que era tormenta, se fue corriendo quizás, adelantando, o quizás esa probabilidad se quedó descartada. Entonces el pronóstico hay que ir siguiéndolo día a día y la certeza mayor la tiene el último pronóstico, es decir, el del día anterior, el de 24 o 12 horas anteriores al momento que yo quiero saber cómo van a estar las condiciones. Todos esos resultados pueden ser representados, como dijimos recién, en el celular, en una página web, ¿sí? Ahora hay mucha información circulando sobre los pronósticos. Y también se pueden representar gráficamente por medio de mapas. Por ejemplo, estos mapas de isolíneas que son de temperatura y de presión pronosticadas. Esto tiene una validez para el jueves 21 de marzo de 2019 a las 9 horas, ¿sí? Y fíjense, esto está acá arriba y acá abajo dice inicializado el 20 de marzo a las 15 horas Argentina. Tienen que tener en cuenta el tema de las horas, ¿sí? En este caso esto está sacado de la página del Servicio Meteorológico Nacional y lo aclara que es la hora argentina. Si no está la hora UTC, que es la del meridiano de Greenwich, que nosotros tenemos 3 horas menos. Entonces, si las horas son del meridiano de Greenwich, por ejemplo, son las 12 horas UTC, serían las 9 de la mañana nuestra.
Bueno, aquí se ven las isolíneas de temperatura que se estaban pronosticando. Esto es producto de esos modelos matemáticos, ¿sí? Y en este se ven las líneas de igual presión atmosférica a nivel de superficie. Ahora vamos a hablar qué es un servicio climático, ¿sí? Ese servicio climático es un proceso de brindar la información climática. Esto ayuda a las personas, a gestionar los riesgos climáticos y las oportunidades que le da el clima, por ejemplo, para los cultivos, ¿sí? Los servicios climáticos son importantísimos porque brindan la información que necesitan los productores de información, los investigadores científicos y todos los usuarios que trabajan para mejorar la calidad y la cantidad de dichos servicios. El servicio meteorológico es el organismo nacional que nos brinda la mayor cantidad de servicios climáticos en nuestro país. Sí, actualmente cuenta con 125 estaciones manuales y oficinas aeronáuticas, observatorios y automáticas, que en esta filmina es del año pasado, pero hay muchísimas más estaciones automáticas, ¿sí? Las estaciones automáticas se han dispersado, han aumentado mucho en nuestro país. Bueno, vamos a pasar ahora a los tipos de pronóstico que brinda el servicio meteorológico como servicio climático. Hay pronósticos diarios para la sociedad en general, ¿sí? Que son estos. Pronósticos aeronáuticos para los vuelos y pronósticos del Servicio de Hidrografía Naval que pronostica sobre las condiciones en el mar y la altura de las olas. Los pronósticos diarios para la sociedad general pueden ser a corto plazo, estimaciones para una semana, alertas meteorológicos, avisos a corto plazo, informes especiales y hay un pronóstico climático trimestral. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Pronóstico a corto plazo, ¿sí? Puede ser provincial o por ciudad. Para el agro utiliza los modelos numéricos, nos dan información de qué va a ocurrir en un pequeño plazo, ¿sí? En el plazo de 24 horas, ¿sí? o 48 horas. Este es el pronóstico que escuchamos generalmente en la televisión. Para el día de mañana va a ser las condiciones de temperatura máxima, temperatura mínima. Para el agro también, si va a haber helada, no va a haber helada, el viento, cómo va a estar para un día, para 2 días y hasta 3 días. Luego está el pronóstico semanal. ¿Sí? En el pronóstico semanal ya se establecen, es un pronóstico que está orientado más bien a condiciones que impacten, ¿sí? Se tienen en cuenta, por ejemplo, si va a haber un excedente hídrico, si va a haber niebla, si va a haber viento fuerte, en qué región se estima que va a ocurrir esto, como para que se esté alerta. ¿Sí? Este pronóstico semanal generalmente está destinado a tomadores de decisiones. Por ejemplo, acá la muestra la situación actual. Acá hay una marca que dice excedente hídrico. Sí, hay excedente hídrico en la provincia de Buenos Aires, noreste de la provincia de Buenos Aires, y acá en el norte de Corrientes y límite con Misiones, excedente hídrico. ¿Y qué se pronostica para esta primera semana? Se pronostica, por ejemplo, precipitaciones en toda la región mesopotámica y bueno, en esta región de excedente hídrico también se pronostican precipitaciones. Entonces, los tomadores de decisiones, tanto del agro en este caso, tienen que tener en cuenta este pronóstico, a ver cómo va evolucionando. Y nieve en la cordillera, en este caso, los que tendrían que estar en alerta son los pasos fronterizos, por ejemplo. Tenemos también la difusión de alertas y avisos a corto plazo e informes, ¿sí? Esta información de corto plazo, de alertas y avisos a corto plazo, se refiere principalmente al desarrollo de tormentas fuertes con probabilidad de granizo, vientos fuertes. Este pronóstico está destinado principalmente a los organismos de protección civil,
¿sí? Y bueno, y al público en general cuando se espera que se produzca un fenómeno impactante en el corto plazo. También hay informes especiales en los cuales se advierte sobre fenómenos meteorológicos que pueden no ser severos, pero pueden poner en peligro o alterar el desarrollo de las actividades de una población. Por ejemplo, acá lo dice, la ocurrencia de nieblas, ¿sí? De olas de frío, de calor, temperaturas extremas persistentes, vientos sonda, heladas. Cuando hay un fenómeno que se repite por varios días o se prevé que se repita por varios días, entonces el Servicio Meteorológico elabora un informe especial para que se tengan en cuenta estas condiciones. Uno de los temas que se tiene en cuenta, que es de mucho interés para el agro y principalmente por los cultivos y para el ganado también, porque puede ser dañado, y para los chicos de ambiental, con el tema de por la población, por el resguardo de la población, son los radares meteorológicos que nos anticipan las tormentas, el desarrollo de las tormentas y principalmente la ocurrencia de granizo. Actualmente en la Argentina tenemos muchos radares meteorológicos, los vamos a ver ahora cuando entremos a la página del Servicio Meteorológico, y podemos tener mucha más información sobre cómo se van desarrollando, generando las tormentas y su desplazamiento y hacia dónde van. Acá vamos a ver ahora un video que es del Instituto del Agua y Clima del INTA de Castelar. Romina Mexer nos va a contar cómo funciona un radar meteorológico, en este caso el radar meteorológico que posee el INTA de Pergamino. ¿Qué es un radar meteorológico? Bueno, es un sensor activo, el cual emite energía, y lo más importante que tiene es que podemos ver a través de la estructura de las nubes. El radar mira adentro de la nube y podemos ver los cristales de hielo, las gotas de agua o los granizos. Con este sensor, una de las funciones más importantes que tiene es que a partir del mismo podemos estimar la precipitación caída en superficie. Otra de sus funciones principales es la estimación y posible caída de granizo en la superficie. Lo que hacemos es corroborar la calidad de la información del radar meteorológico para que luego podamos obtener una estimación de la precipitación, que es la variable que más les interesa a los productores agropecuarios. Cuánta lluvia cayó en un determinado momento. También lo que hacemos es calcular una probabilidad de granizo, por ejemplo, para que luego las aseguradoras puedan saber si en ese campo hubo granizo o no. El INTA posee 3 radares, uno en Pergamino, que es de una tecnología de simple polarización, y 2, uno en Anguil, en La Pampa, otro en Paraná, en Entre Ríos, los cuales son de doble polarización. Esto hace que uno pueda ver la estructura que tiene el hidrometeoro, o sea, la gota, el granizo. Trabajamos con el Servicio Meteorológico Nacional en conjunto, ya que ellos son el organismo oficial para emitir alertas a la población. Nosotros generalmente trabajamos post-evento analizando una determinada situación. En este momento hay un plan de radarización en el país, el cual se están construyendo nuevos radares para instalar en otros puntos y a los cuales el INTA luego va a tener el acceso a esos datos, y a su vez estamos trabajando con ellos en nuevas investigaciones. Los datos de los radares meteorológicos los pueden acceder a través de la página radar.inta.gov.ar. Allí cada vez que tenemos tormentas se estima que entran aproximadamente 50.000 usuarios en cada situación, una cantidad muy importante cuando hay siempre precipitación o casos importantes de granizo, por ejemplo. Bueno, ahí Romina nos estaba contando cómo es el funcionamiento del radar y qué información nos brinda.
Si este video por ahí tiene 2 años o 3 años de antigüedad, ya en este momento esos radares que ya contó que se estaban poniendo en funcionamiento ya están funcionando en la mayoría de los casos. Bueno, y por último, para terminar el pronóstico, los tipos de pronóstico, está el pronóstico climático trimestral, ¿sí? Que este pronóstico se realiza por consenso. ¿Qué quiere decir eso? Que se reúnen varios meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional, especialistas, ¿sí? en pronóstico, evalúan las condiciones de la atmósfera y evalúan el monitoreo, la evolución del fenómeno del Niño y la oscilación del sur, evalúan pronósticos climáticos estadísticos para poder elaborar un pronóstico propio sobre cuáles van a ser las condiciones de precipitación y de temperatura dentro de 3 meses, ¿sí? Siempre se hace, en este caso, este ejemplo que está aquí en la filmina, agosto, septiembre y octubre. Siempre se hace sobre 3 meses cómo van a estar las condiciones de precipitación y temperatura en esos 3 meses. Esto es un pronóstico que hay que tener en cuenta. Fundamentalmente sirve para lo que es el agro, en lo que se refiere a tenerlo como un indicador, ¿sí? Muchas veces por ahí no ocurre lo que se pronostica, pero sí hay un indicador de que puede ocurrir, hay un porcentaje de ocurrencia de estas condiciones. Por ejemplo, acá nos estás marcando que va a haber precipitación en el norte de Chaco, Formosa, este de Jujuy, norte, centro y norte de Santiago del Estero. Va a haber una tendencia de mayor precipitación en toda esta región de parte de Cuyo y norte en la zona cordillerana, una estación seca, es decir, nada de agua. Entonces, todas esas condiciones, bueno, y en la pampa húmeda, todo en este informe lo marca como que va a estar con valores normales. Todos estos pronósticos son importantes para el momento de evaluar un cultivo, ¿sí? La siembra, el momento de cosecha, es importante tenerlo en cuenta. También se brindan boletines agrometeorológicos cada 10 días. Esa información también es un servicio climático que brinda el servicio meteorológico, ¿sí? Y ahí tenemos datos de precipitaciones, temperatura mínima, sensación térmica, grados día y índices de temperatura y de humedad. Ahora, ¿dónde busco esa información? Esa información la busco en la página del Servicio Meteorológico Nacional. Esperemos que pase la moto. Esa información la busco en la página del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Sí? Vamos a acceder ahora a la página para ver un poquito cómo está diagramada ahora, porque la característica que tiene el Servicio Meteorológico Nacional es que va cambiando el formato de la página. Bueno, el que era el año pasado ahora es diferente. Creo que este es mejor porque la información está más concentrada y más ordenada. Como verán, yo apreté al inicio de la página, te aparecen los datos de Capital Federal. En este caso, si uno está referenciado con la computadora, le aparece el lugar donde se ubica, ¿sí? Tiene un Google Map que se puede ver. Pero acá puedo poner Luján, por ejemplo. Si pongo Luján, vamos a ver. Me da varias opciones. Luján, Buenos Aires. Luján, Buenos Aires no tiene una estación meteorológica que dé los datos oficiales para el Servicio Meteorológico Nacional. Si bien la estación de la UNLU es una estación que cumple las normas, es una estación agrometeorológica, pero no brinda los datos horarios que necesita el Servicio Meteorológico Nacional. Entonces me hace referencia a la estación más cercana, que es la que tenemos en el aeropuerto de Moreno, que se encuentra a 29,47 kilómetros de distancia. Entonces los datos que me brinda el Servicio Meteorológico para Luján oficiales son estos, ¿sí? Me da las condiciones de temperatura, de humedad, presión, viento, visibilidad, la hora y puesta del sol
Y el pronóstico para los próximos 7 días, ¿sí? Acá me dice los valores de temperatura máxima y mínima pronosticada y cómo estará el tiempo para esta tarde, por ejemplo. Se pronostican tormentas fuertes. La temperatura y el viento y la dirección y la velocidad del viento y la dirección predominante. Y en el caso de que haya ráfagas, que en este caso no están pronosticadas. Acá me dice ver más detalle. Puedo ver más detalles sobre las condiciones y sobre el pronóstico para esta zona. Entonces ahí me aparece más detallado cómo va a ser el pronóstico, en este caso de Luján. ¿Sí? Acá se ven las precipitaciones que se esperan para la tarde y noche. Para la mañana se esperan algunas precipitaciones más y luego acá nos indica que va a estar ventoso y para la noche algo nublado y un descenso de la temperatura. Bueno, y así nos va dando el dato para los primeros 7 días de la semana. Hay un pronóstico para el país, ¿sí? Ahí nos ven las condiciones de pronóstico para ahí. Hay alertas, que son los que estábamos hablando anteriormente, y los avisos a corto plazo, también que hablamos hace poco, están referidos a un lugar específico, que en este caso está marcado acá con esta línea roja. ¿Qué es ese aviso a corto plazo? Indica tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo. ¿Sí? Este aviso fue emitido ahora el 1 de abril de 2020 a las 14:59 horas. Y ahí lo amplía. ¿Sí? Está incluido en este caso la ciudad de Rosario. Los avisos a corto plazo tienen una validez de 3 horas aproximadamente. ¿Sí? Acá lo dice, 3 horas de su validez. Entonces, este aviso está de las 14:59, 15:16 hasta las 17:59, tiene la validez de esta ocurrencia de tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y posibilidad de caída de granizo. Volvemos a la página principal. Allí. Y bueno, si bajamos, vamos a ver que más información nos brinda esta página. Nos da imágenes satelitales, imágenes de radares. ¿Sí? La mayoría cursó recursos naturales y fueron a Córdoba, ¿sí? A Falda del Carmen, donde se reciben las imágenes satelitales y los chicos de ambiental con teledetección. ¿Sí? Esas imágenes satelitales acá son del GOES, se reciben creo que cada 10 o 15 minutos y nos indican nos muestran las formaciones nubosas. En este caso vemos para ver tormentas, generalmente se utiliza la de topes nubosos, que es esta. Cuanto más oscuro sea, hasta el negro, y después se transforma en blanco, serían la altura de las nubes. Nos indica la altura de la nube. Cuando la nube más alta tiene mayor cantidad de inestabilidad, es decir, dentro de esa nube, que serían los cumulonimbus, es donde se producen los fenómenos de precipitación fuerte y granizo. Esas nubes se forman en la primera capa de la atmósfera, que es la troposfera. Entonces, en esa capa, si recuerdan la primera clase, Majos le había dicho que la temperatura descendía con altura. Entonces, hasta el tope de la troposfera, la temperatura desciende. Si esas nubes marcan temperaturas más bajas, quiere decir que son más alta el tope de la nube, y cuanto más alto sea el tope, mayor cantidad de hielo se está sosteniendo, y es mayor la probabilidad de que ocurran tormentas o tormentas, granizo, precipitaciones intensas. Después tenemos imágenes de radar que estuvimos viendo
en el video que nos mostraba Romina cómo funciona un radar. Y aquí están todas las estaciones de radar que existen actualmente en Argentina. Tenemos La Pampa, Bahía Blanca, Misiones, Córdoba, Ezeiza, Las Lomitas, Mar del Plata, Mercedes, Corrientes, Neuquén, Paraná, Pergamino, Resistencia, Río Grande en Tierra del Fuego y Santiago del Estero. En el mapa anterior habíamos visto en el de imágenes satelitales que había unas formaciones nubosas de tormenta en esta zona, en el norte de Santa Fe. Así que si vamos al radar de Resistencia, podríamos observar esas precipitaciones, esas tormentas. Buscamos Resistencia y aquí están, ¿ven? Acá está, vemos la imagen de radar y acá el radar también nos va indicando con colores la intensidad, ¿sí? Lo más intenso se está desarrollando en esta zona y se puede ver, se puede animar en las 6 últimas imágenes, son las últimas 12 imágenes. Ponemos play y ahí nos va a animar cómo se está comportando esas formaciones nubosas, en qué sentido se van moviendo, ¿sí? Entonces esto nos permite anticiparnos, ¿ven? Si va a ocurrir o no una tormenta, va a pasar o no por una determinada región. Seguimos buscando la información que nos brinda esta página. Bueno, nos brinda todo lo que es pronóstico, que ya lo estuvimos viendo, información sobre radiación, sobre los modelos numéricos, observaciones de las últimas horas, un ranking de temperatura, estadísticas climáticas, el pronóstico semanal, que es el que estuvimos desarrollando. A ver, lo podemos ver. ¿Sí? Nos dan las indicaciones de precipitación y temperatura para acumulada y la anomalía que se espera, tanto de precipitación como de temperatura. El pronóstico climático trimestral, ¿sí? Ese que vimos en el ejemplo, aquí está, para abril, mayo y junio de 2020. Y tiene un informe que se puede descargar donde explica, este informe da una explicación mayor de lo que se espera para los próximos 3 meses. ¿Sí? Acá estamos viendo que en general se ve precipitación inferior o normal a la normal o normal en la mayor parte del país, del centro, sur, y está marcado como más marcado como inferior a la normal lo que es Mendoza, La Pampa, oeste de Buenos Aires, San Luis, San Juan. En cuanto a las temperaturas, bueno, y todo lo que es del nordeste en precipitación nos marca como que van a estar en valores normales. Y en el extremo sur, Santa Cruz y Tierra del Fuego nos da como mayor cantidad de precipitaciones. Cuando las temperaturas normales para la zona de la baja del Chaco, Santiago del Estero, Formosa, superior en todo lo que es el norte, Cuyo y la Patagonia. Bueno, este es un informe que les había comentado que lo realizan especialistas y se elabora por consenso. Otras informaciones que brinda la página del Servicio Meteorológico da cómo se va comportando el fenómeno del niño y de la niña, y también nos da servicios de aeronáuticos, ¿sí? Exclusivamente, y servicios climáticos, ¿sí? Nos puede dar una caracterización climática, una vigilancia y información del centro regional. Se va a hacer muy larga la clase, pero bueno, yo los invito a que visiten la página, que vean todas las herramientas que tienen a disposición, todas las informaciones que les puede dar. A su vez hay comunicación, es decir, hay
nos dan distintos temas, ¿sí? Por ejemplo, acá el último que salió, Argentina, pronóstico climático, acá nos informa sobre este último pronóstico. Después nos dan información sobre el marzo más cálido de los últimos 50 años. Entonces, en este momento el Servicio Meteorológico Nacional está brindando mucha información, ¿sí? Por suerte y ordenada, es decir, se puede interactuar muy fácilmente. Volvamos a lo último que nos queda de la clase, que es esta reflexión, ¿sí? Una historia un poco de la meteorología, ¿sí? El monitoreo era como las mediciones, ¿sí? Cuando uno monitorea algo, está viendo las condiciones. Este monitoreo de la atmósfera empezó en el periodo 1872-1966 y al poco tiempo comenzaron los pronósticos, que los pronósticos es anticiparse a lo que va a ocurrir. Fíjense cómo gracias a todos los instrumentos que nos fue dando la tecnología, el desarrollo de la tecnología en el mundo, fue creciendo exponencialmente todo, es decir, tanto el monitoreo de la atmósfera como los pronósticos. Antes se empezaban con pronósticos de un día y 2 días, ahora estamos con pronósticos hasta varios meses, ¿sí? Y todos los instrumentos que se fueron incorporando para poder tener esa información. Por eso hablamos de que la tarea del pronosticador es compleja, ¿sí? Generalmente los pronosticadores no son gurúes que dicen ellos solo lo que va a ocurrir. Es decir, cuando a mí me preguntan cómo va a estar el tiempo, yo tengo que consultar a otros pronosticadores que estuvieron estudiando. Es decir, no es una adivinanza. Además de interpretar mapas y qué tipo de predicciones que quiere de qué tipo de predicción se pregunta, el pronosticador tiene que tener más información, es decir, y además cuando se emite un pronóstico lo hacen en consenso, no lo hace un pronosticador solo. Se reúnen, se hace un consenso y se evalúan todas las situaciones, toda la información y de ahí sale el pronóstico, ¿sí? Entonces se necesita información satelital, de radar y todos los indicadores del estado del tiempo en las estaciones automáticas, más toda la información que estuvimos viendo. Entonces la tarea del pronosticador no es una tarea simple, es muy linda, pero siempre es una tarea de consenso, es mirar al futuro lo que va a ocurrir, pero analizando lo que tengo, el presente, con todo lo que hoy en día nos da la tecnología y los modelos matemáticos. Por último, para cerrar esta clase, les dejo esta frase, porque a veces se nos cataloga como que la pifiamos. Bueno, dice, a veces se cometen errores, estos pueden producirse porque los modelos fallan, o porque los pronosticadores no interpretan bien los resultados de los mapas meteorológicos. Es importante saber que asociar toda la información no es simple, y se deben tener en cuenta las particularidades geográficas locales. Bueno, espero que les haya gustado la clase, que no los haya aburrido y estamos en contacto. Muchas gracias.